Hola, hoy vamos a explorar algo que usamos casi todos los días. Algo tan común que, la verdad, casi nunca pensamos en su historia. La sal. Sí, puede estar ahí en la mesa, junto a la pimienta, pero su viaje a través del tiempo es muchísimo más complejo y sorprendente de lo que uno creería. Totalmente. Para esto, nos vamos a basar en algunas ideas y extractos de un libro fascinante. La sal, una historia del mundo, de Mark Kurlansky. Vamos a ver qué descubrimos. Es muy curioso, ¿no? Porque la vemos y pensamos, para darle sabor a la comida. Y ya. Exacto. Pero si te pones a pensar en la química, el cloruro de sodio es una cosa increíble. Tienes el sodio, un metal que, si toca agua, explota. Peligrosísimo. Y luego el cloro, que es un gas venenoso. O sea, por separado son malísimos. Ajá. Pero los juntas y ¡pum! No solo no hacen daño, sino que son esenciales, vitales para nosotros. Es como una metáfora de su papel en la historia, ¿no? Necesaria, pero también causa de muchos problemas y cambios. Justo a eso quería llegar. Y esa es la idea hoy. Ver más allá de la biología. Entender cómo este mineral, pues ha moldeado civilizaciones enteras. Ujú. Kurlansky argumenta, y de forma muy convincente, que la sal no fue solo un producto comercial importante al principio, sino quizá el primer producto que se comerció internacionalmente a gran escala. Vaya. Fue dinero, impulsó tecnología y sí, también provocó guerras. Vamos a meternos en algunos momentos clave que Kurlansky destaca. Claro, porque su valor no era nada más hacer la comida rica o regular los líquidos del cuerpo. El punto que de verdad lo cambió todo, lo que disparó su importancia económica, estratégica, fue descubrir que servía para conservar alimentos. Importantísimo eso. Fundamental. Poder guardar carne, pescado. Eso transformó la logística, cómo alimentar ejércitos, los viajes largos en barco. O sea, cambió por completo la capacidad de las sociedades para crecer, para proyectar poder. Y hubo un pueblo que entendió esto muy bien y muy temprano. Los celtas. Los celtas. Las fuentes los pintan como gente muy rica y una buena parte de esa lana venía, de controlar y vender sal. Sí. Hay un hallazgo arqueológico increíble, fíjate, cerca de Salzburgo, que por cierto, Salzburgo significa castillo de sal. ¿Qué dato? Encontraron el cuerpo de un minero celta perfectamente conservado en la sal de la mina y data de más o menos el 400 a.C. Impresionante. Es como una foto instantánea de esa época, ¿no? Nos conecta directo. Totalmente. Y los griegos y romanos, que de hecho se cree que la palabra celta podría venir de hal, que era su palabra para sal. ¿En serio? No sabía eso. Sí, pues ellos nos dejaron descripciones. Gente alta, fuerte, con ropas de colores muy vivos, joyas. Aunque los celtas, sus sacerdotes, los druidas, preferían la tradición oral, no escribían. Pero la arqueología y lo que otros escribieron de ellos confirman esa conexión tan fuerte y lucrativa con la sal. Y no era una operación chiquita, ¿eh? Para cuando vivió ese minero, el mundo celta ya se extendía por un montón de Europa, desde las Islas Británicas hasta Turquía. ¡Wow! Lo que Kurlansky resalta es cómo hicieron de la sal un verdadero motor económico. No solo vendían la piedra o el grano de sal, sino que crearon toda una industria de productos curados, jamones, carnes, que eran supervalorados y los vendían lejísimos. Eran unos maestros en explotar su oro blanco. Y más allá del negocio, lo que también es fascinante es su tecnología minera. Se dieron cuenta de algo clave para trabajar donde hay mucha sal. El hierro se echa a perder rapidísimo. Claro, se oxida. Exacto. Su solución: usar herramientas de bronce, mucho más resistentes a la sal. ¡Qué inteligentes! Puede sonar a detalle, pero era una ventaja tecnológica enorme. Les permitía sacar sal más eficientemente por más tiempo que otros pueblos que usaban hierro. Es un ejemplo de cómo la necesidad te empuja a innovar, ¿no? En este caso, para sacar un recurso. Entonces, eran comerciantes listos, innovadores y también guerreros de cuidado. Pero como les pasó a muchas culturas antiguas, su dominio no duró para siempre. La historia de siempre. Las fuentes dicen que para el 50 a.C. más o menos, gran parte de la Galia celta ya había sido conquistada por los romanos, por Julio César.
Pero bueno, el impacto de su relación con la sal ya estaba marcado en la historia económica y tecnológica de Europa. Y esa importancia estratégica de la sal, pues, siguió igual después de que cayó el Imperio Romano. En la Edad Media, ciudades italianas como Venecia y Génova, hicieron fortunas y ganaron un poder inmenso controlando las rutas de la sal en el Mediterráneo. Ajá. Y con el tiempo, claro, las rutas se fueron extendiendo buscando más fuentes, más mercados, hasta que cruzaron el Atlántico, al Nuevo Mundo. Y aquí la historia da un giro interesante, muy relevante para cómo se formó una nación nueva, en las colonias americanas. Ajá, en Estados Unidos. Bueno, en lo que sería Estados Unidos. Muchos de los primeros colonos, sobre todo los de Nueva Inglaterra, que eran pescadores, estaban acostumbrados a arreglárselas solos. A ser autosuficientes. Eso. Empezaron a buscar sus propias fuentes de sal, hervían agua de mar, encontraban salinas en la costa. La idea era no depender tanto de lo que llegaba de Europa, sobre todo de Inglaterra. Y eso, claro, chocaba de frente con la política inglesa de la época, el mercantilismo. Exacto. A la corona no le gustaba nada que las colonias se volvieran autosuficientes. Preferían que dependieran de ellos, que compraran productos británicos, incluida la sal. Así que Londres intentó aplastar esa industria local que estaban haciendo. Primero, inundaron el mercado con sal británica barata, a veces hasta perdiéndole dinero, para quebrar a los productores de allá. Una táctica comercial agresiva. Y cuando eso no bastó, empezaron a subir los impuestos a la sal importada y pusieron aranceles especiales para que fuera carísimo producirla localmente, o traerla de otro lado que no fuera Gran Bretaña. Era, pues, una guerra económica disfrazada. Es increíble cómo algo tan básico, tan de todos los días, se vuelve un foco de tensión política y económica tan fuerte. Sí, sí. Kurlansky sugiere que estas broncas por la sal, que afectaban la vida diaria, la economía de los colonos, imagínate, para conservar el pescado o la carne, fueron un ingrediente importante, aunque a veces no se menciona tanto, en ese resentimiento que crecía contra los británicos. Claro. Estas tensiones, sumadas a otras más famosas como los impuestos al té o al timbre, pues fueron echando leña al fuego que terminó en la Guerra de Independencia en 1775. No es que la sal fuera la única causa, obvio, pero sí un símbolo fuerte y un factor económico real, absolutamente. Y ya que empezó la guerra, los británicos no se anduvieron con rodeos, usaron la sal como arma, literal. ¿Cómo? Impusieron un bloqueo naval súper estricto, cortaron casi todas las importaciones de sal a las colonias rebeldes. Vaya. La lógica era simple. Sin sal, el ejército de los colonos, el ejército continental, iba a tener muchísimos problemas para conservar su comida, sobre todo la carne. Era una táctica para debilitarlos por el lado de la comida, de la logística. Esperaban que la falta de sal los desmoralizara, los debilitara físicamente. ¿Qué estrategia tan dura, ¿no? Atacar una necesidad básica. Muy dura. Pero bueno, ya sabemos cómo acabó la historia. No funcionó para detenerlos. Resistieron. Resistieron, improvisaron, hay historias de esfuerzos tremendos para producir sal como fuera, y al final, con ayuda de otros países, ganaron la guerra. En 1783 se reconoció la independencia de Estados Unidos. Ver ese periodo a través de la sal, como hace Kurlansky, te da otra perspectiva, ¿no? De cómo las necesidades materiales, la lucha por recursos básicos, pueden mover los hilos de la historia. Eso de que todo empezó con la sal quizás sea simplificar mucho, pero captura algo de verdad. Así es. Y esa relación complicada con la sal y con Gran Bretaña no se acabó con la independencia, ¿eh? Ah, no. No. Las fuentes dicen que incluso después de 1783, los británicos siguieron poniendo trabas comerciales, buscando maneras de que Estados Unidos no fuera autosuficiente en sal. Y eso, pues, también añadió tensión a lo que luego fue la guerra de 1812. Hay registros de que en esa guerra, los británicos atacaron e intentaron destruir específicamente las salinas estadounidenses. Sabían que seguían siendo estratégicas. Pero otra vez, la necesidad. Agudiza el ingenio. ¡Exacto! Se menciona que los estadounidenses no solo reconstruyeron y ampliaron sus salinas, sino que crearon redes de transporte muy ingeniosas. ¿Cómo qué? Como canales, construidos medio escondidas para mover la sal tierra adentro, para abastecer a la gente y a las tropas, evitando las rutas que los británicos podían controlar, como una infraestructura logística secreta para un producto esencial. ¡Ándale! Como una infraestructura paralela.
¡Qué interesante! Y lo que pasó después de esa guerra, como por 1815, también es notable. Las zonas que habían sido centros de producción de sal, muchas veces desarrolladas por la presión de la guerra, se volvieron focos de crecimiento económico. Ah, mira. Ciudades como Syracuse, en Nueva York, que estaba cerca de depósitos de sal importantes, crecieron muchísimo. La infraestructura que se había creado para la sal, los canales, los caminos, sirvió después para otras industrias. La sal, otra vez, marcando el mapa del desarrollo. Es un ejemplo clarísimo de cómo un recurso puede impulsar la prosperidad. Pero la historia de la sal, como la de tantos recursos naturales que se explotan a lo grande, pues también tiene su lado oscuro. El lado B. Exacto, y aquí las fuentes nos llevan a Inglaterra, a Cheshire, una región que tiene una historia larguísima de sacar sal, desde antes de los romanos. Así, Cheshire, famosa por su sal. Su especialidad era la sal de roca y sacar salmuara, que es básicamente agua subterránea con muchísima sal disuelta. La sal de Liverpool, que se refinaba de la salmuera de Cheshire, era famosísima por su calidad. Y ese prestigio, junto con la demanda que creció enormemente con la revolución industrial, llevó a que en Cheshire se explotara la sal de forma masiva, intensiva. ¿Qué tanto? Para la década de 1880, se calcula que esa región producía como el 90% de toda la sal del Reino Unido. Imagínate la concentración de industria en un área no tan grande. ¡Uf! Muchísimo. Pero esta producción gigantesca, que además usaba muchísimo carbón para evaporar la salmuera, tuvo consecuencias terribles para el medio ambiente y para la gente. ¿Qué tipo de consecuencias? Las descripciones que dan las fuentes son impactantes. Me imagino. Hablan de un paisaje totalmente cambiado, el aire siempre gris, negro, por el humo de las chimeneas de las refinerías. Contaminación brutal. Y lo más dramático, sacar tanta salmuera del subsuelo sin control empezó a provocar que el terreno se hundiera, socavones enormes. Socavones. Sí, hoyos gigantes que empezaron a aparecer, hundiendo la tierra, tragándose edificios, cachos de calles, partes enteras de pueblos como Northwich y Winsford. ¡Qué barbaridad! O sea, literalmente se hundían los pueblos. Literalmente. El impacto fue tremendo y por todos lados. Campos fértiles, pastizales, desaparecieron, se volvieron terrenos baldíos o se inundaron. Kurlensky menciona que se formó casi de repente un lago enorme de más de 40 hectáreas cerca de Northwich, simplemente porque el suelo colapsó. No puede ser. Y no fue algo de una vez. El hundimiento era constante. Las vías del tren se torcían, los puentes se agrietaban, las tuberías de agua, de gas, el drenaje, se rompían a cada rato. Era una crisis de infraestructura permanente, causada por la misma industria que, irónicamente, mantenía la economía de ahí. ¡Qué situación tan terrible! Y ante algo así, pues supongo que intentaron hacer algo, ¿no? Sí lo intentaron. En 1891 pusieron un impuesto especial en Cheshire, la Compensation Tax, la tasa de compensación. Ajá. La idea era que la industria pagara una cuota por cada tonelada de sal que producía, y ese dinero iría a un fondo para reparar los daños de los hundimientos. Suena lógico, ¿no? Como un primer intento de que la industria pagara por el daño que hacía. En teoría sí. Una idea bastante adelantada para su época, la verdad. Pero la forma en que se aplicó tuvo consecuencias que nadie esperaba y que Kurlansky señala muy bien. El impuesto era una tasa fija por tonelada. Ok, ¿y eso qué implicó? Pues que, en proporción, le pegaba mucho más duro a los productores pequeños que trabajaban con márgenes de ganancia más chicos que a las grandes empresas salineras. Ah, claro. Muchos de los pequeños simplemente no pudieron con ese costo extra y tuvieron que cerrar o vender sus negocios. Vaya, entonces el remedio tuvo un efecto secundario inesperado. Concentró el mercado. Exactamente. Las compañías grandes, que tenían más dinero y producían a mayor escala, no solo pudieron pagar el impuesto sin problema, sino que aprovecharon la situación para comprar a sus competidores más chicos, y seguro a precios bajos. ¡Qué fuerte! Así que, una medida que buscaba arreglar un problema ambiental y social, terminó acelerando que el poder económico se quedara en manos de unas pocas empresas grandes. Es una lección temprana y dura de cómo las regulaciones, aunque tengan buena intención, pueden tener efectos, inesperados y a veces hasta perversos, ¿no? Fortaleciendo a los que ya eran fuertes. El caso de Cheshire se vuelve como un pequeño modelo de los líos de la industrialización.
Buscas riqueza sacando recursos, pero eso choca con los costos ambientales y sociales. Y cuando intentas arreglar esos costos, puedes cambiar el juego económico de formas que no planeaste. Es un ejemplo muy potente de esa tensión que siempre existe en el desarrollo industrial basado en recursos. Y esto nos lleva a una visión más global, que también se toca en las fuentes. Con el tiempo, los productores históricos de sal, como Francia o Gran Bretaña, a pesar de lo que pasaba en Cheshire, empezaron a perder su lugar dominante en el mercado mundial. Correcto. El liderazgo en la producción y el comercio de sal empezó a moverse hacia países que se estaban industrializando más tarde, pero a una escala mayor, o que tenían depósitos de sal enormes y fáciles de explotar con nuevas tecnologías, o las dos cosas. ¿Cómo quiénes? Pues Estados Unidos, con sus depósitos gigantes y su poder industrial creciendo, Alemania, con su industria química súper avanzada, y eventualmente China, con su escala de producción inmensa. Ellos se convirtieron en los nuevos gigantes de la sal. Y siguen siéndolo hoy en día en gran medida. Así es, esa configuración, con ellos como los principales productores globales, se ha mantenido bastante. La geografía del poder de la sal, digamos, cambió drásticamente con las revoluciones industriales y los cambios políticos de los siglos XIX y XX. Entonces, si hacemos un balance de todo esto que hemos platicado, basándonos en las ideas de Kurlansky, vemos que la sal, esa cosita blanca que casi ni notamos, ha sido mucho más que un simple condimento. Muchísimo más. Fue una fuente de riqueza enorme para culturas como la celta. Fue un punto de conflicto clave cuando nació Estados Unidos. Impulsó innovación tecnológica en minería, en logística. Y también, como vimos con el caso tan duro de Cheshire, fue fuente de costos ambientales y sociales profundos, muy difíciles de manejar. Ujú. De verdad te hace ver que las grandes historias, las que mueven el mundo, a menudo están escondidas en las cosas más comunes de nuestra vida. Es una perspectiva muy valiosa, creo yo. Nos invita a mirar lo que nos rodea con más curiosidad, ¿no? A preguntarnos por la historia, por las implicaciones de las cosas que damos por hecho. Exacto. La historia no está solo en los palacios o en los campos de batalla. Está también en la sal, en el azúcar, en el carbón, ahora en el litio, en los materiales que usamos y que transforman nuestras sociedades. La sal es como un hilo conductor increíble que atraviesa miles de años de civilización y nos muestra conexiones que no esperábamos entre química, biología, economía, política, medio ambiente. Sin duda. Y ya para ir cerrando, quisiéramos dejar una idea flotando, inspirada justo por esa historia tan impactante de Cheshire y sus consecuencias. Ajá. Nos recuerda de forma muy gráfica que detrás de la prosperidad que genera explotar un recurso, muchas veces hay costos que no se ven a simple vista o que pagan otros. Pero nos lleva a preguntarnos, hoy en día, ¿cuáles son los Cheshires modernos? Buena pregunta. ¿Qué costos ambientales, sociales, económicos, incluso éticos, podrían estar escondidos detrás de los productos y recursos que consumimos todos los días en masa? Desde la tecnología que usamos, la comida que comemos, hasta la energía que nos mueve. Quizá los socavones no son tan literales hoy, o no están tan cerca, pero las consecuencias de lo que elegimos consumir y de cómo producimos las cosas siguen ahí. ¿Qué historias parecidas de auge y consecuencia, quizá más sutiles o lejanas, estarán pasando ahora mismo? ¿Y qué tanto nos toca a nosotros en eso? Es algo en qué pensar, ¿no? Quizá la próxima vez que agarremos el salero.